Buenos días. Lamentablemente no hablo italiano, hablaré en español, procuraré ir despacio para que se pueda entender lo que voy a decir. Y empezaré por agradecer a los peticionarios que hayan presentado esta demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Creo que es una demanda en relación con una cuestión muy importante y una cuestión muy oportuna. Y para ello haré 3 reflexiones para justificar por qué me parece importante y oportuna esta solicitud de actuación del Tribunal Permanente de los Pueblos. La primera tiene que ver con esto que llamamos globalización y que, en mi opinión, es la manera de explicar cómo ha evolucionado un modelo social y económico generado por la modernidad occidental europea. Yo creo que esto tiene, no voy a hacer una exposición detallada, obviamente no es el lugar ni el momento, pero sí quiero señalar 4 rasgos de esta situación. La primera sería esta construcción de la modernidad se basa en primer lugar en la separación estricta de lo público y lo privado y en la configuración de una teoría de los derechos humanos basada en los derechos del individuo, aisladamente, no de los derechos colectivos, de los derechos del individuo frente al poder. Y el poder se identifica solamente con el Estado. El segundo rasgo es que se organiza lo que podríamos llamar el metabolismo social global o el proceso de reproducción social y económico, el modelo capitalista, sobre la base de presumir, confiar en que los recursos naturales son ilimitados. No se van a terminar y simplemente el problema del sistema es hacerlos accesibles. Por tanto, esto ha llevado a una sobreexplotación de los recursos naturales y a una externalización, es decir, a transferir a otros los costes ambientales de la riqueza de algunos, en forma de dejar en el lugar de extracción las consecuencias de la extracción minera o petrolera o de uranio, por ejemplo, o expulsar a los espacios comunes como la atmósfera o el mar los residuos fruto de ese proceso de metabolismo social global. El tercer elemento es que el Estado ha jugado un papel en todo esto, pero ha jugado un papel que ha ido cambiando. El Estado siempre ha sido funcional a este modelo, pero en la situación actual el Estado ha ido perdiendo peso como principal actor político del sistema. En cambio, su función principal ahora, para servir al sistema, es la de abrir espacios, liberalizar, desregular, quitar restricciones al libre movimiento del gran capital y homogeneizar los espacios, eliminar las diferencias, hacerlo todo transparente, sin fronteras de ningún tipo, ni culturales, ni económicas, ni políticas. Y en este sentido, las actuales negociaciones de la Unión Europea con Estados Unidos en relación con el tratado del que se ha hablado antes es un ejemplo muy claro de por dónde va la tendencia. Aprovecho para decir que este tratado tiene un objetivo jurídico muy claro, que es destruir el principio de precaución. Y destruir el principio de precaución quiere decir atacar directamente a las generaciones futuras. Este cambio en el papel del Estado es lo que en México el Tribunal definió como desviación de poder. El cuarto de los puntos en relación con esta primera reflexión es que todo eso se acompaña de una ocultación de lo que son los poderes reales del sistema. El poder real del sistema se desplaza a ese entramado financiero formado por organismos internacionales, por grandes empresas multinacionales, por agencias de calificación de la deuda y por un conjunto de mecanismos, en definitiva, opacos, que no son responsables ante nadie y que tienen como objetivo principal optimizar el beneficio económico. Y eso ha llevado
está llevando, lo vemos cada día, a una concentración de la riqueza y de las empresas. No es liberalismo puro, porque la competencia acaba siendo eliminada. Es una concentración, un proceso de monopolización en que pocas empresas y pocas personas van controlando cada vez más parte del mercado, cada vez más parte de la riqueza. Por tanto, este cuadro es el que explica que el Tribunal Permanente de los Pueblos esté recibiendo en las últimas décadas demandas que se apartan de lo que fue la primera etapa del tribunal. Y el hecho es que el tribunal está recibiendo demandas, está recibiendo muchas demandas, y esto me lleva a la segunda reflexión. ¿Por qué, si es un tribunal que no tiene capacidad ejecutiva, sigue habiendo esta petición por parte de personas, de colectivos, de organizaciones de distintos lugares del mundo? Yo creo que el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene alguna utilidad, como lo tienen otros tribunales de opinión de los que se ha hablado antes, y voy a señalar algunas de las utilidades que creo que tienen a la vista de la experiencia de los años que llevamos ya trabajando en este tema. La primera es que es una excusa para facilitar la articulación de los movimientos sociales. Cuando se hace una sesión de tribunal siempre es una oportunidad para que los movimientos sociales se reúnan, se articulen, elaboren planes de trabajo y, sobre todo, construyan su argumentación de manera más precisa, más, diríamos, compacta. Un segundo factor que genera la actuación de este tribunal es el factor de visibilización. El tribunal tiene como función, yo diría casi de las principales, dar visibilidad, hacer visibles conflictos que a veces son ocultos y supuestos de violaciones de derechos que no encuentran otra vía para que esas peticiones o esas reclamaciones sean atendidas. Es lo que en términos de derecho privado podríamos llamar es una especie de forum necessitatis. En tercer lugar, el Tribunal Permanente de los Pueblos creo que ofrece una reparación moral. Una reparación moral quiere decir que permite que haya un reconocimiento de la condición de víctimas, en muchos casos a personas que jamás lo han podido tener en ningún lugar, permite un reconocimiento de que hay vulneración de derechos y permite atribuir, aunque sea de manera simbólica, responsabilidades a actores concretos. Y eso es reparación moral. Y por último, que a veces pasa más desapercibido, el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene también una función jurídica. Es el defensor de la parte más débil del derecho internacional. El derecho internacional no es una construcción ni completa ni coherente. Hay normas de derecho internacional que responden a distintos intereses. Lo que hace el Tribunal Permanente de los Pueblos es preocuparse de la parte más débil del derecho internacional, que es justamente la que tiene que ver con la protección de los derechos humanos, en especial de los derechos sociales, económicos y culturales, con la protección de los pueblos indígenas, con la imposibilidad de pedir responsabilidades a las grandes empresas, etc. Tercera reflexión y última. Este caso además plantea uno de los aspectos en los que justamente el derecho internacional es también débil, que es el tema de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Y vamos a tener la oportunidad de ocuparnos de un instrumento muy importante que ha sido mencionado aquí, que es el Convenio de Aarhus de 1988, que establece esos derechos procedimentales básicos de acceso a la información ambiental, de participación en la adopción de decisiones sobre proyectos en materia ambiental y programas, y el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Estos tres derechos son los que se han denominado pilares de la democracia ambiental. Y a pesar de que existe el convenio, aunque solamente tenga efectos en Europa, lo cierto es que los Estados europeos
están encontrando muchas dificultades, algunas dificultades técnicas, porque cambiar la mentalidad de las administraciones públicas no es una cosa fácil. Incluso la organización de las administraciones públicas, que hacen que en un mismo municipio sea incapaz de saber cuántos departamentos distintos tienen información sobre un mismo proyecto, ¿no? Pero también, evidentemente, hay elementos políticos que van en contra de facilitar la aplicación de este convenio de Aarhus. Por tanto, entiendo que va a ser un tema importante porque es un tema clave para que se pueda realmente ejercer una participación, una defensa real de la aplicación de las normas ambientales. Sin los ciudadanos, el medio ambiente no se podrá proteger jamás. En España tenemos ejemplos recientes de casos en que esta participación ha estado ausente. Tal vez habrán oído hablar del proyecto Castor, un proyecto que se ha desarrollado en la costa mediterránea, entre la zona frente a Cataluña y Valencia aproximadamente, en que se ha construido una instalación para inyectar gas, para hacer un almacén submarino de gas natural. Este proyecto, que costó muchísimos millones de euros, que fue financiado con fondos europeos, que ha resultado en el momento en que se ha empezado a ser operativo a nivel de pruebas en la causación de más de 1 millar de pequeños terremotos, algunos no tan pequeños, en la costa, y que finalmente fue paralizado ese proyecto e inmediatamente el Gobierno español dictó un decreto por el cual, a partir de las cláusulas que no se conocían, digamos que no conocíamos la mayor parte de los ciudadanos, inmediatamente se indemniza con el equivalente a 3.000 millones de euros, que van a ser más, a la empresa causante de a la empresa que había llevado a cabo la operación. 3.000 que, como van a ser repercutidos en las facturas de todos los ciudadanos durante un tiempo, van a llevar a ser una cantidad mayor. De alguna manera, este es un ejemplo muy claro de proceso en el cual el Estado se pone al servicio de la empresa y que ha hecho decir a algunos, y no es una cosa menor, que tal vez en este tipo de macroproyectos lo importante no es que funcionen, sino lo importante es hacer la obra, ¿no? Y en España tenemos también algún aeropuerto sin aviones, por ejemplo, que era también una idea de este tipo de aeropuertos sin aviones, que no funciona como aeropuerto, pero ha generado una actividad económica que ha beneficiado a algunos, ¿no? Un último elemento que tiene que ver con esto también y que nos hemos encontrado cada vez más y cada vez de manera más grave, yo diría en los últimos 10 años, que es el tema de la criminalización de la protesta. La criminalización de la protesta, la persecución de defensores de derechos humanos y de defensores ambientales se está convirtiendo en un factor permanente en todos los casos que estamos contemplando en el Tribunal Permanente de los Pueblos, con distinta gradación, con distintas modalidades, pero eso lleva a pensar que precisamente el punto digamos, de voracidad del sistema en cuanto a la extracción de recursos, en cuanto a la búsqueda del beneficio a corto plazo, está radicalizando, está digamos, favoreciendo que los conflictos cada vez sean mayores y, por tanto, la necesidad de imponer las soluciones a las comunidades conlleva este elemento de represión. Este es otro tema también de máxima actualidad que se plantea aquí y, por tanto, yo creo que el Tribunal, a lo largo de las sesiones que pueda dedicar a este caso, va a tener oportunidad de entrar en estos aspectos que yo creo que son, como decía al principio, oportunos y muy novedosos. Gracias.